La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. El último abierto de la semana lo vamos a compartir con Carlos Sánchez. Hola Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con Elisa de la Nuez. Hola Elisa, bienvenida. Buenos días. Y con José María Lasalle. Hola José María. Hola, buenos días. Bueno, hay mucho que analizar y sobre todo tenemos que seguir poniendo el foco en la situación que están atravesando todavía las vecinas y los vecinos de las zonas más afectadas por la Dana. 10 días después estamos contando hora a hora cómo siguen muchísimos problemas. Quiero que luego también hablemos de cómo puede organizarse la llegada que se espera, llegada masiva que se espera de gente que quiera ir de otras partes de España a ayudar, la necesidad de que esto sea de forma organizada para evitar colapsos. Pero antes, dejadme empezar por la información que he adelantado a las 8 Miguel Ángel Campos en este programa en Hoy por Hoy. Campos, hola de nuevo. Hola de nuevo, José Luis. Decíamos sobre esa pregunta que planea reconstruyendo la cronología de qué ocurrió el día 29, aquel martes en que ocurrió el temporal, y que una de esas preguntas es por qué Carlos Mazón llegó tarde a la reunión del CECOPI, que empieza a las 5 de la tarde. Ya uno de los asuntos a comentar, luego lo comentaremos, es que se convoque esa reunión de los mandos de emergencia a las 5 de la tarde. Mazón no llega hasta las 7 de la tarde y entonces ese baile de explicaciones de lo que en principio dijeron que fue una comida privada, luego se convirtió en un almuerzo de trabajo. Nos dijo la Generalitat a la cadena SER que fue con el presidente de la patronal valenciana. Sin embargo, Campos, en conversación contigo, él te niega que a las 3, la hora en la que dice la Generalitat, estuviera comiendo con Mazón. Sí, así es. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a través de su gabinete de prensa, aseguró este jueves por escrito a la SER que a las 15 horas del martes 29 de octubre, día en el que la Dana azotó a Valencia, iniciaba una reunión con Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, la CEF. Afirmó además que había mantenido una comida de trabajo con alguien a quien no ha identificado. El presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro, niega a la SER el relato de la presidencia de la Generalitat. Asegura que no se reunió a las 15 horas con el presidente Carlos Mazón y por la hora dicha por presidencia de la Generalitat, las 3 de la tarde, podía intuirse que Navarro fue la persona con quien comió. Pues tampoco. Navarro lo niega rotundo. Salvador Navarro dice que su reunión con Mazón fue anterior, a las 13:30 horas, y que en ella hablaron de los presupuestos de la Generalitat y de los hospitales. Un encuentro de casi una hora en el que, según Navarro, Mazón no pronunció una sola palabra sobre la Dana, a pesar de que a esa hora, según ha dicho el propio Mazón, conocía los previsibles efectos negativos del desastre natural sobre las empresas valencianas, en una reunión con el presidente de esas mismas empresas valencianas. La agenda del presidente también falla respecto a otro dirigente empresarial, el presidente de Confecomerç, Rafa Torres. Dice Presidencia de la Generalitat por escrito a la SER que a la 1:30 de la tarde estaba reunido con él. La SER ha hablado con Rafa Torres y niega que se reuniera ese día con Carlos Mazón. Se vio Rafa Torres con Nuria Montes, la consejera de Industria. Por recordar, la alerta roja de la EMET fue a las 8 de la mañana. A las 2 de la tarde la delegada del Gobierno ya había llamado 3 veces a la consellera. La consellera pidió la UME para Utiel. A la hora en la que teóricamente fue ese almuerzo ya se sabe que la situación es preocupante y asegura Mazón, esto lo dijo ayer, que le estaba al detalle. No te desconectes, Campos, porque quiero que introduzcamos otros elementos de la cronología. Salomé Pradas, la consejera, que decía ayer en Apunt, que ella se entera a las 8 de la tarde que existe un sistema para mandar alertas a los teléfonos móviles. A las 8 de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica y es cuando me dice que está en Colombia y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert, que no está por ahí ahora es cuando un arreglado. técnico nos informa de que existe este sistema, el sistema S-Alert, que es el sistema que permite enviar las alertas a los móviles. Ocurre que también en la SER les estamos ofreciendo desde ayer el audio de esa reunión en el CECOPI. Y allí están un técnico de emergencias, que es quien va resolviendo las dudas que le plantean tanto la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, como la consellera de Interior y Justicia, al cargo de las emergencias, Salomé Pradas. Y por tanto, es ahí
donde este técnico les explica cómo funciona el sistema de alertas en el móvil. Estamos hablando de poco después de las 7 de la tarde. Está pasando en muchos municipios, efectivamente. Claro, lo digo de esa zona, sobre todo porque los mensajes les llegan. Vamos... Sí. Es importante que seamos lo más redundantes. Inmediatamente te manda el mensaje y también se va a hablar con APUN, la televisión pública, para que mande ese mensaje. Sí. Se difundirá a través de las emisoras tradicionales, emisoras analógicas. Evidentemente, cuando vuelva la luz, cuando vuelva la cobertura, las personas o una persona que esté en tránsito y pase por estos municipios inmediatamente va a recibir el mensaje, porque estos mensajes los puedes poner un periodo de cadencia. Puedes decir que durante una hora todo el que te saca de la zona lo reciba, con lo cual vamos a buscar esa redundancia. Evidentemente, puede darse situaciones, vamos a tratar de ser todas las agencias que estamos aquí lo máximamente redundantes para difundir el mensaje. Quien pregunta, ¿pero va a recibir la gente los mensajes? Es la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Y el técnico que está explicándoles cuáles son los sistemas que están a su alcance, le dice, ¿me permite, consellera? Y da él la explicación. Es decir, esta explicación se da delante de la consejera, poco después de las 7 de la tarde. Ella dice luego en Apunt que se enteró de que existía este sistema a las 8 de la tarde. Es verdad que luego puso un tuit en el que dice, por supuesto que conocía la existencia del sistema de envío masivo de mensajes de alertas a la población. Sistema que se activó por parte del CECOPI una vez que el Ministerio de Transición Ecológica me reconoció a las 8 del día 29 el riesgo inminente de rotura de la presa de Forata. Aquí lo que hace Salomé Pradas es apuntar al secretario de Estado de Transición Ecológica, que es Hugo Morán. Ella viene a decir, es cuando me llama Hugo Morán a las 8, cuando ya activo el sistema de alertas en los teléfonos. Hugo Morán estuvo anoche con Aimar en Hora 25. Esta fue la pregunta de Aimar y la respuesta de Morán. La consejera asegura que ustedes no les habían dicho nada de la Rambla del Pollo y que ellos lanzaron la alerta cuando usted le llamó a las 8 de la tarde para decirle que había riesgo de que se rompiera la presa de Forata. ¿Esto es así? Eso supondría que la consejera no habría estado presente en la reunión del CECOPI desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde que yo la llamé. Yo la llamo a las 8 de la tarde como hago cada vez que se produce una catástrofe, porque a mí me informan la delegada del Gobierno y el presidente de la Confederación Hidrográfica en el momento en el que acaba la reunión del CECOPI de cuál es la situación que se está produciendo en Valencia. ¿Qué es lo que dice aquí Hugo Morán, el secretario de Estado? Yo la llamo a las 8 de la tarde para poner el Ministerio a disposición de la Generalitat, porque después de la reunión en el CECOPI me han llamado para advertirme de cuál era el panorama en Valencia. Reunión del CECOPI donde estaba la consejera Salomé Pradas, que dice que no activa la alerta hasta que no la llama Hugo Morán, que la llama después de que le hayan contado el contenido de una reunión en la que estaba presente la consejera de Interior y Justicia. Campos, hay una cosa que contaste ayer que quisiera que incidiéramos. Cuando contaste las 3 llamadas de la delegada del Gobierno a Salomé Pradas, a la consejera, preguntamos también si la consejera podía asegurarnos que el presidente de los valencianos estuviera informado al detalle. Y a eso en concreto no te dio ninguna respuesta, ¿no? No, ninguna respuesta. Le preguntamos exactamente, la pregunta fue muy concreta, pasada por escrito a la 1:30 de la tarde a la consellera de Justicia e Interior, responsable de emergencias. Le preguntamos exactamente si mantuvo a lo largo de la mañana y la tarde del martes 29 de octubre al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, informado puntualmente de la evolución de la Dana, y no hubo respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la respuesta que da Carlos Mazón? Porque ayer a la carrera los periodistas, mientras entraba en el Centro de Coordinación de Emergencias de Leliana, le pudieron preguntar, oiga, ¿dónde estaba usted? ¿Con quién estaba comiendo? Y luego si estaba al tanto de la situación, de lo que estaba ocurriendo minuto a minuto. Y esto fue lo que dijo Mazón. Fue un almuerzo de trabajo y ya está. ¿Y ¿Dónde estaba, presidente? Estaba comunicado todo el rato personalmente con todo lo que ocurría. Comunicado personalmente de todo lo que ocurría. Campos, seguimos con la línea abierta ante cualquier novedad, si te parece. Sí, explicamos una novedad ahora mismo, José Luis. Sí, una novedad, porque la Generalitat Valenciana acaba de informarnos, nosotros preguntamos a Presidencia de la Generalitat Valenciana, que esa agenda que hemos contado hoy sobre Carlos Mazón, pues le habíamos realizado la pregunta de con quién comió y nos facilitaron esa agenda de
1:30 me reúno con Rafael Torres, 15 horas me reúno con Salvador Navarro, llamamos a los dos dirigentes empresariales y nos niegan que se haya producido esa reunión con Carlos Mazón. Bien, acaba de decirnos ahora mismo la Generalitat Valenciana que nos pasó esa agenda por error, que esa agenda correspondía a la de la consellera de Industria Núria Torres, que no se trataba de la agenda de Carlos Mazón. Por lo tanto, esos datos, se compadece con la realidad el hecho de que Carlos Mazón pues no estuviera reunido a las 3 de la tarde ni con el señor Salvador Navarro ni con Rafael Torres. Pero Salvador Navarro sí te dijo a ti que había estado con Carlos Mazón. Sí, pero a la 1:30 de la tarde. Sí. Hora y media antes de lo que nos dijo la presidencia de la Generalitat sobre la agenda. Nos comunica ahora mismo, yo te digo, la presidencia de la Generalitat, que esa agenda, por error, no se trata de la de Carlos Mazón, sino de la consellera de Industria Núria Montes. Por lo tanto, sí que se cumpliría. Ajustan los horarios, digamos. Del presidente valenciano. Ajustan los horarios y efectivamente se compadece con la realidad, concuerdan las dos versiones. No estaría reunido a las 3 de la tarde Carlos Mazón en contra de lo que hemos afirmado, porque resulta que nos pasaron una agenda que no era Mazón, suya, sino la de Núria Torres. Exacto. Es la agenda de Núria Torres la que nos pasa la Generalitat Valenciana y no la de Carlos Mazón. Aunque, insisto, el presidente de la patronal valenciana sí se reunió con Carlos Mazón, como cuenta él mismo, y allí no abordaron el asunto de la Dana, pero desde luego esto es un cambio relevante. Por cierto, y en esa comunicación que nos hace la Generalitat, nos cuenta con quién, nos pasaron por error la agenda de la consellera. ¿Tenemos ya la agenda del presidente? ¿Se sabe algo de qué hizo, con quién estaba Mazón? Bueno, en principio la agenda oficial. Ya. No habría cambios. Comida de trabajo es lo que dice él. Que tuvo pleno del Consell, recepción de un premio de AENOR, reunión con el propio Navarro, pero sí, sería a la 1:30 de la tarde, con sindicatos, y finalmente, una comida de trabajo que todavía no desvela, que no sabemos con quién. Que no sabemos, lo que fue primero una comida privada y luego un almuerzo de trabajo. Campos, gracias. A ti, buenos días. El Abierto. Ser podcast. Con Carlos Sánchez, Elisa de la Nuez y José María Lasalla afrontamos el análisis de esta secuencia que nos acaba de describir Miguel Ángel Campos. Pero antes, dejadme ir a Girona, porque desde primera hora estamos muy pendientes de los aguaceros que han provocado problemas, en concreto en el municipio de Cadaqués, en la Costa Brava de Girona. Carlos Causó, buen día, ¿qué se sabe? Hola, buen día, Sastre. Pues en Girona ha llovido, en Cadaqués ha llovido intensamente de madrugada. Según la Agencia de Meteorología de Cataluña, han caído 100 litros por metro cuadrado en muy poco rato. La consecuencia, la riera que cruza el pueblo se ha llenado de agua de golpe y a gran velocidad ha bajado, llevándose por delante, según los bomberos, 32 vehículos y entrando también en los bajos de más de un local. A esta hora los bomberos ya trabajan en la zona para retirar los vehículos que han quedado parados al chocar contra un puente. Según fuentes oficiales, no hay heridos. La zona ya estaba avisada por posibles lluvias intensas. Protección Civil lo había publicado ya en sus redes sociales, pero no han sonado las alarmas. Nos dicen fuentes oficiales que no las han hecho sonar porque la zona afectada era la más próxima a la riera y no se temía por víctimas civiles, por víctimas y daños a las personas. Carlas, gracias. A vosotros. Actualizaremos si es que hay alguna novedad. Bueno, resuelta la última hora informativa, vamos, Carlos, con las secuencias. Por una parte, el baile de la agenda. Resulta que la agenda que nos pasa no es la agenda del presidente, sino de una de sus consejeras. El misterio todavía sobre dónde estaba Carlos Mazón, que dice que una comida de trabajo, lo que primero fue un almuerzo privado. La secuencia de declaraciones de la consejera Salomé Pradas diciendo que ella se entera a las 8, a pesar de que hemos podido comprobar con el audio del CECOPI de que ella estaba delante cuando el técnico de emergencias explica cómo funciona el sistema de alertas a la telefonía. Y yo creo que la palabra en este momento es desconcierto, que es lo peor que puede pasar ante la confianza que tienen que dar las administraciones en la gestión de una crisis como esta. Sí, desconcierto y un cierto despropósito, y quito la palabra casi cierto, ¿no? Es un despropósito absoluto lo que está ocurriendo alrededor del punto de vista político, administrativo
administrativo, burocrático de la gestión de la Dana. Yo creo que, como todo el mundo sabe, la Dana se ha llevado por delante más de 200 vidas, que es lo más importante. La Dana ha acabado con el patrimonio y los bienes de miles y miles de valencianos y de otras regiones. La Dana ha hecho un daño tremendo desde el punto de vista económico al país y, por supuesto, se ha llevado por delante las emociones y el futuro de muchos valencianos. Y lo que más importante probablemente sea, aunque quede un poco paradójico decirlo esto en estos momentos, se puede llevar por delante la credibilidad de la política. Esto no es un tema menor. Es decir, cuando los ciudadanos desconfían de los políticos porque un presidente de la comunidad autónoma es incapaz de decir la verdad de lo que pasó ese día, pues realmente te vas a unas opciones mucho más extremistas, mucho más radicales y con un coste a largo plazo probablemente más grande que la propia Dana. No creer en la política significa destruir la convivencia y por lo tanto yo creo que está perdiendo el tiempo ahora mismo el Partido Popular, hoy que se van a reunir sus varones, sus dirigentes, en exigirle al señor Mazón que diga exactamente qué pasó ese día. Es decir, si no lo hace, será cómplice de un acto verdaderamente criminal en términos políticos, estoy hablando. Es decir, un presidente de la comunidad autónoma tiene la obligación de decir en cada momento dónde está. Y si no lo dice, pierde la credibilidad de la política. Y esto nos lleva a un camino sin retorno probablemente. Elisa. Bueno, yo sería todavía más dura. A mí esto me parece no solo un despropósito, sino una desvergüenza. Porque ¿qué es lo que pasa aquí? Que este señor quiere dar una excusa de por qué no estaba a lo que tenía que estar ese día. Y yo, con perdón, a mí qué más me da que fuera una comida privada que una oficial. Usted tenía unos avisos, tenía que estar en algo que era fundamental, no se dio cuenta de eso, como sabemos todos, a todo lo pasado, y ahora la excusa es que estaba en una comida oficial, que por lo que vemos no es verdad. Yo me atrevería a decir eso no es verdad, y entonces intentamos cubrir esa responsabilidad. Y yo, sinceramente, es que yo creo que a los ciudadanos afectados y en general la pregunta es, usted, ¿por qué no estaba donde tenía que estar? ¿Por qué no le dio importancia a los avisos que le dieron que dar? Y lo resumiría de una forma que lo estaba aquí poniendo, que es: los que tenían capacidad de decisión no le dieron importancia y no sabían. Y los que sabían y, conocían lo que podía pasar, no tenían capacidad de decisión. Y esto es básicamente el resumen de la reunión de la tarde. Los técnicos sí sabían lo que podía pasar, sí podían alertar, pero los políticos, a los que les corresponde en una democracia la toma de decisiones, o le restaron importancia, o no sabían, o no sé cómo decirlo, ¿no? Incompetencia total y absoluta. Y además una manera de intentar evitar responsabilidades que es un insulto a la inteligencia. Yo lo que he oído esta mañana es un insulto a la inteligencia. Oiga, que le he dado la otra agenda, que no sé qué, pero ¿esto qué es? Totalmente de acuerdo con Carlos que esto destruye la credibilidad de cualquier político y en general de la clase política, porque luego, si queréis, vamos también a la otra parte, porque, con perdón, si es tan manifiesta la incompetencia, de un gobierno autonómico, lo suyo es que el gobierno central sea consciente de esto, como lo tenía que ser la delegada del gobierno, que estaba allí y estaba viendo que allí no había manera para decir, hombre, esta gente no puede con esto, ¿no? Y digo esto porque yo creo que la idea general es que la política o la clase política ha demostrado una incompetencia total y una despreocupación total también por lo que le importa a la ciudadanía, que no es quién tenía la culpa o si el secretario de Estado o si tal, sino pero quién viene a ayudar, quién se va a ocupar de esto. Y yo creo que eso es muy general y, por tanto, como bien dice Carlos, es absolutamente demoledor para la credibilidad de una clase política en una democracia, porque si lo fundamental no son las vidas y no son los bienes, pues ya me contarás qué es lo fundamental. Lasalle. Bueno, está dicho. Todo. Yo tan solo añadir un dato, y es que un alto cargo no puede tener un ámbito de privacidad tan relevante como para obstaculizar la transparencia que institucionalmente se exige, especialmente no solo en los casos normales en los que la agenda está a disposición, sino sobre todo en casos como el que estamos comentando, en el que hay un desbordamiento en términos objetivos de la capacidad de gestión con la que abordar una situación tan catastrófica como la que venimos viendo desde el 29 de octubre para acá. Por lo tanto, no soy capaz de entender, salvo desde una torpeza rayana, casi me atrevería a decir en la idiocia, por qué nadie es capaz de poner sobre la mesa esa agenda, salvo que haya que esconder algo, y eso avala, lógicamente, cualquier teoría, que es lo peor que en estos momentos puede soportar la institucionalidad democrática, que son las teorías
conspiranoicas y todo el misterio que acompaña con oscuridades lo que hace o no hace un político cuando tiene que tomar decisiones. Por lo tanto, creo que por donde se mire no hay ninguna justificación ni nada que haga entendible por qué alguien se empeña en no hacer transparente su agenda cuando estamos hablando de una situación de urgencia tan grave como la que todos conocemos. Sí, no, yo lo que quería... Creo que la Perdona. Yo creo que ese es el dato relevante y tratar de entender por qué entonces un político se escuda detrás de esa falta de transparencia. Y lo apuntaba Elisa, es para eludir responsabilidad. ¿Y por qué? Porque será consciente de que se le ha cogido en un fallido de desidia por una falta de cuidado en el ejercicio de su responsabilidad como alto cargo. Pues para eso en la democracia y para evitar la antipolítica y para evitar el populismo, lo que un político tiene que hacer es rendir cuentas y explicar por qué no lo hizo. Y si no lo hace, insisto, es porque concurren circunstancias culpables que rodean su gestión y que le hacen tratar de eludir su responsabilidad, pero no entender que hoy, en el siglo XXI, a la altura del momento que estamos viviendo, alguien se puede esconder en la privacidad de un almuerzo para negarse a cumplir con el obligado requisito de la transparencia que acompaña el ejercicio de cualquier alto cargo, no tiene ningún sentido, insisto, salvo que nos instalemos en la idiocia ya. Y eso es lo verdaderamente grave, que estemos pensando que hay gente al frente todavía hoy de la responsabilidad en la gestión de este tema que no está a la altura de las circunstancias. Sí, yo quería añadir que el tema de la transparencia, claro, la transparencia es una herramienta para la rendición de cuentas, no es un fin en sí mismo. Entonces, por experiencia ahora, porque soy activista en temas de transparencia, os puedo decir que siempre que hay esa negativa a facilitar esa información es porque, evidentemente, la información que se va a facilitar no te va a gustar y, por tanto, vas a exigir esas cuentas o vas a pedir responsabilidades. Esto es un clásico, ¿eh? O sea, que ya os digo que si no eres transparente es porque tienes algo que ocultar. Dejadme un segundo, voy contigo, Carlos, pero antes, por completar también la secuencia que tiene la otra parte. Estamos hablando de la agenda de Carlos Mazón y lo que ocurrió y la necesidad de transparencia, pero también está luego estas explicaciones que dio Salomé Pradas, que dice que se entera a las 8 de la tarde, pero luego dice que ya lo sabía, aunque hemos escuchado que en la reunión en la que ya estaba se habló de las alertas a los móviles. Alertas que, Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. En el caso de la Generalitat Valenciana, la Comunitat Valenciana, este sistema de alerta, el S-Alert, que es por el que salta la alerta en el teléfono y que, por cierto, tanta controversia generó entre algunos dirigentes políticos, se probó en el año 2022. Sí, de hecho, Sastre, la consejera de Interior, no solo se entera tarde, como ella misma reconoce, es que hay otro detalle incluso más llamativo. Salomé Pradas incluso llega a decir que ese sistema de mensajes de alerta no está arreglado. Asegura literalmente que ese sistema no está en sus planes autonómicos, pero su propia normativa, los propios documentos del gobierno valenciano, pues la dejan en evidencia. Hay una circular de la propia Generalitat Valenciana de este mismo año, un documento de la Agencia de Seguridad y Emergencias, precisamente para prevenir inundaciones, donde se constata que tienen ya activo este sistema de mensajes de alerta, S-Alert, que recordemos ya entró en funcionamiento en 2023. Pero como decías, este mensaje de alerta no sonó en Valencia por primera vez el pasado martes. Es que hace justo 2 años, Sastre, el 27 de octubre de 2022, esa alerta ya se activó en un envío masivo, una prueba piloto de protección civil en varias provincias de España y entre ellas también la Comunitat Valenciana. Hace 2 años, Salomé Pradas, obviamente no era consejera de Interior, pero ella misma perfectamente pudo haber recibido ese mismo mensaje de alerta que parece ser descubrió la tarde de la Dana. Una pregunta, Bañu, porque contaste anoche que el director de la policía también tenía agenda, que desconvocó para ir el día de autos, el martes 29, a Valencia. Sí, es un contraste que sirve de ejemplo, ¿no? de la forma actual de los responsables políticos, porque ese mismo martes, el día del desastre, el día de la Dana, se celebró una fiesta homenaje de despedida a uno de los comisarios generales de la Policía Nacional que se jubilaba después de una larguísima carrera. Era una ceremonia organizada a las 2:30 de la tarde del martes en una finca de Madrid, una comida en la que estaba prevista la presencia del director general de la Policía Nacional y también su número 2, el DAO, el director adjunto operativo de la policía. Pero, Sastre, ninguno acudió, iban de camino a esa finca, pero nos consta que cancelaron automáticamente su presencia al ver la gravedad de lo que estaba ocurriendo en Valencia. De hecho, el director de la policía se dio la vuelta con su coche oficial y puso rumbo a Valencia para poder seguir en primera persona la gestión de la crisis ese pasado 29 de octubre allí en Valencia. Bañu, gracias. Un abrazo.
en el abierto de este viernes. Hoy es 8 de noviembre, que compartimos con Elisa de la Nuez, con José María Lasalle y con Carlos Sánchez, al hilo de lo que ya ha aparecido en el primer tramo de la tertulia, de cuál es la situación de Carlos Mazón y de cuál es el apoyo que le da, o que parece que le empieza a retirar, el Partido Popular al presidente de los valencianos. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Hoy hay convocada, la convocó ayer, de hecho, Alberto Núñez Feijóo, una reunión de los dirigentes territoriales, de lo que se llama los varones del partido. Está convocado también para participar Carlos Mazón, y en principio lo que dice Génova es para hablar de la Dana. Lo que ocurre, David, es que cada vez es menos disimulado el malestar, las críticas desde dentro del partido hacia un presidente al que, por cierto, Alberto Núñez Feijóo ha pedido que aparten del mando en el momento en que pidió que el gobierno subiera el nivel de emergencia, de alerta. Sí, Sastre, una reunión para mantener prietas las filas, pero es cierto que buena parte de la familia del PP ya no sabe a qué atenerse. Hay consenso en una cosa: la mayoría de baronías regionales, el cuerpo parlamentario y Génova creen que Mazón y su equipo han dejado patente una imagen de insolvencia. El gobierno valenciano ha dejado al aire sus carencias, principalmente falta de punch político y experiencia. Es lo que piensan desde el equipo de un destacado dirigente regional popular, pero es una sensación compartida y muy extendida. Hay otro run-run, además, que también se va expandiendo por todos los recovecos del partido. La respuesta del puente de mando de Génova 13 está causando división de opiniones. Hay muchas voces que dicen no entender la estrategia de Feijóo y su equipo, los virajes continuos, desde el cierre de filas total con Mazón a la distancia total, que plasmó ayer Miguel Tellado. Yo creo que le corresponde a Mazón dar explicaciones sobre la agenda de ese día, y que en ese comité estaban presentes miembros del Gobierno de la Generalitat que mantenían al tanto al presidente Mazón. No hay que olvidar que el PP primero defendió a capa y espada a su varón valenciano, pero enseguida empezó a pedir esa declaración de emergencia nacional, es decir, que se le relevara y Moncloa se pusiera al frente. Una petición que se ha venido repitiendo esta semana y que causa desconcierto en las baronías populares, porque supone dejar a un gobernante del PP a los pies de los caballos y también enredarse en un debate competencial que, dicen, a estas alturas ya no tiene ningún sentido. Para tratar de apaciguar esas voces, exportar una imagen rocosa, unitaria, como la que le gusta a Génova, hoy Feijóo ha convocado una videoconferencia con esos líderes autonómicos, entre ellos Mazón. Se dice que para abordar la reconstrucción de Valencia tras la Dana. David, gracias. A vosotros. Carlos. Bueno, la cobardía es humana. Quiere decir, creo que lo que está haciendo el señor Mazón ahora mismo es defenderse porque no tiene suficiente entereza intelectual y entereza, digamos, una cierta responsabilidad con los ciudadanos para decir qué es lo que pasó. Ya ha pasado varios días y tenía que haberlo dicho. Es humano la cobardía. Lo que no es humano es que desde tu propio partido, que se están exigiendo responsabilidades con muy buen criterio al presidente del gobierno en algunas decisiones que se han tomado en la política de nombramientos, y estoy pensando obviamente en el señor Ábalos, se pide responsabilidades políticas. Ahora mismo no se pidan responsabilidades políticas a Mazón directamente. Y el señor Tellado, cuando dice tendrá que responder Mazón, no, tiene que responder el Partido Popular, porque el Partido Popular es el que eligió el candidato al señor Mazón, y por lo tanto yo creo que está perdiendo el tiempo ya del Partido Popular de tomar una decisión con él. Es decir, me parece que, insisto con la idea que creo que los tres estamos totalmente de acuerdo en que lo que está en juego aquí es la credibilidad de la política, y si la política no es capaz de reaccionar a un comportamiento tan lamentable como el presidente de la Comunidad Valenciana, creo que nos llevamos por delante de la democracia. Sí, no, totalmente de acuerdo. Además hay una cosa que también se ha mencionado, que son los vaivenes del PP, que además son constantes durante toda la labor de oposición, ¿no? Que primero cierra filas, luego cuando ves la magnitud de la catástrofe y de la insolvencia, vamos a decirlo así, del gobierno valenciano, dices, uy, pero es que, como dice Carlos, vamos a ver, es el partido político que eligió a este señor para ser el candidato. Por tanto, tendrá algo que decir, aparte de lo que pueda decir el propio señor Mazón, que evidentemente en una situación, no sé cómo decirlo, es que ya no sé si decir en un país normal, evidentemente tendría que dimitir por la catástrofe de su gestión, vamos a decirlo así. Es que además tiene un partido que le puede exigir esa responsabilidad, y además eso le dotaría de muchísima mayor fuerza y coherencia cuando pide lo mismo para los demás. Es que, de verdad, lo que es muy duro para el ciudadano de a pie es ver esto del doble rasero. Entonces, como bien dice Carlos, yo pido responsabilidad política a los demás por nombramientos que se demuestran que son desastrosos por otros motivos, y en mi caso no se sabe si no. Hombre,
si este señor no se va solo, que es lo que tendría que hacer él, su consejera y probablemente más gente, lo suyo es que tú le digas que se tiene que ir. Y como bien dice Carlos, es que esto es fundamental. La rendición de cuentas, y más en una catástrofe, es esencial en una democracia. Si eso no lo vemos o nuestros partidos no lo ven, pues yo auguro un futuro bastante negro a nuestra democracia, y porque eso se fundamenta en la confianza en las instituciones y los partidos. Si no tienes eso, yo con perdón muchas veces pienso, es que claro, ahora viene un líder salvador en la Comunidad de Valencia y arrasa, porque sencillamente allí nadie se cree nada, y con razón. Dejamos escuchar, ayer le preguntaron compareció por la tarde en La Eliana, en el centro de emergencias, la delegada del gobierno, Pilar Bernabé. El asunto a esa hora era la información que habíamos contado aquí en la cadena SER de esas 3 llamadas que ella, precisamente Bernabé, había hecho a la consellera Salomé Pradas. A partir de las 12, son 2 a las 12 y 1 a las 2, en las que le advierte de la situación, le propone medios y no hay respuesta hasta la 4ª de las llamadas, que es cuando le pide la UME para la zona de Utiel. Y preguntada por las reacciones a esta información y qué tenía que decir en público, la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, hacía esta reflexión. La ciudadanía no necesita que estemos diciendo lo que hicimos y dejamos de hacer. Eso llegará, no se preocupen. Eso llegará. Cada uno dirá lo que hizo ese día y tendrá que responder ante mucha gente. Pero ahora las personas que nos necesitan no se merecen que estemos discutiendo de estas cuestiones. Se merecen que sigamos trabajando. Y honestamente, creo que es un debate. Es decir, podemos tener aquí en esta mesa todos los debates políticos que queramos, pero yo creo que la prioridad es pensar y no dejar de pensar en la gente que en este momento está afrontando una reconstrucción de una magnitud sin igual, que tiene 10 días después problemas en su casa para poder recuperar lo más importante, que no sabe dónde está su coche, que está con el trámites con los seguros, que cuando se asoma a la ventana sigue viendo la misma imagen de los últimos días, con enseres, con aguas estancadas, con problemas con los mosquitos que empieza a ver por las aguas estancadas, con el miedo que pasaron los primeros días y el miedo que siguen pasando al futuro más a corto plazo. Y es verdad que esa tiene que ser la prioridad. Pero no sé cómo podemos hacerlo compatible esto con la exigencia de que precisamente por esa gente y por todos los demás se nos den las explicaciones que se nos deben sobre el detalle de la cronología de lo que ocurrió entonces, porque cualquier zona de sombra, lo estamos comentando en la mesa, será aprovechada por quienes interesadamente intentan intoxicar, difamar, introducir bulos solo con una finalidad: que dejemos de confiar y de creer en el sistema que nos ha permitido llegar hasta aquí. Y que toda esta gente que muestra una indignación de la que hablamos tanto el día que ocurrieron los incidentes de Paiporta, lo que está pidiendo es una respuesta del Estado, de la política, de las instituciones, y que no fallen aquellos que tienen que proteger. Y que si no protegieron, no se protegió como se debía, o en la magnitud en la que se debía, acorde con la devastación de esta catástrofe, por lo menos respondan de forma adecuada. Decía Elisa, hay que hablar de esto, de lo que ocurrió el día 29, también hay que hablar de cómo afrontó el debate el gobierno de si había que apartar o no a Mazón y la declaración de emergencia para que, si en vista de que ellos no eran capaces, no se pusieron ellos al frente. Pues mira, estamos hablando en la mesa de que hay un gran riesgo y que esto se puede llevar por delante de la democracia, habéis llegado a decir. Yo creo que la única manera de afrontar esto es con transparencia. Y que nos cuenten ya, si es el momento, que yo creo que empieza a serlo, qué es lo que ocurrió. Porque no se me ocurre, José María, en este momento tan delicado, emocionalmente tan intenso y con un país todavía bajo una especie de ola emocional, de qué manera se puede combatir, si no, ese riesgo que es evidente. Totalmente de acuerdo. La transparencia es lo que nos permitiría, de alguna manera, hacer una cronología veraz, ajustada a lo que realmente pasó, para ir dilucidando ya las responsabilidades que están pendientes desde que se produjeron los acontecimientos del 29 de octubre, ¿no? Por lo tanto, la transparencia es imprescindible una vez que se está poniendo de manifiesto, en primer lugar, que esto es lo que alimenta siempre la antipolítica, primero, la falta de ejemplaridad en quienes ejercen las responsabilidades políticas. Es decir, estar a la altura de las circunstancias, desarrollando un cumplimiento virtuoso, no mediocre ni fallido, de aquello para lo que uno tiene en un determinado momento la responsabilidad de ser un alto cargo para ejercer una determinada función al servicio de unos intereses generales. Pero en segundo lugar,
y esto es otro de los datos que acompañan a este problema que alimenta la antipolítica y por tanto nutre a los fenómenos del populismo que organizan la antipolítica de manera política, es la eficacia de la institucionalidad. Es decir, estamos hablando de que hemos vivido un problema de Estado fallido y yo no estoy de acuerdo con que el Estado o la Generalitat hayan fallado en el ejercicio de sus competencias, porque estaban diseñadas para ejercerse por personas que ejemplarmente, y este es el reto que siempre la democracia, deben actuar ejerciendo los mecanismos que tienen a su disposición. Y lo que se ha puesto de manifiesto es una falta de colaboración evidente, porque había una sospecha recelosa entre unos y otros a la hora de quién tenía que asumir las responsabilidades cuando el daño sobre el interés general se estaba produciendo, y eso es lo que también en algún momento, no solamente la responsabilidad por la falta de ejemplaridad de las personas que tenían la responsabilidad directa en la gestión de los hechos, tenían, sino también habrá que demandar responsabilidades por esa falta de comprensión de que es absolutamente necesario, dada la complejidad de nuestro Estado, que haya una cooperación institucional entre las administraciones, que no puede haber recelos, sospechas, que la polarización no puede afectar a aquellos que tienen en un determinado momento que tomar decisiones para gestionar un control de daños inmediatos sobre una situación catastrófica. Y la suma de esos datos que configuran la madeja de la catástrofe que estamos viviendo requerirá una demanda de responsabilidad política en las instituciones, ojo, administrando con mucho cuidado lo que se vaya a decir, porque la demagogia simplificadora con la que se utilizan los argumentos para tratar de aprovechar la responsabilidad política del que tienes enfrente, podrá también abonar y podrá también incrementar la ola de populismo que se nos viene, porque el 11M fue devastador, pero había terrorismo detrás sumado a una pésima gestión y una falla de comunicación por parte de quien tenía que asumir la seguridad. Pero, ojo, el cumplimiento de las medidas que permitieron detener a quienes habían sido responsables se practicó rápidamente. Aquí esa realidad no se ha dado. Y la devastación puede ser todavía mucho mayor porque es anónima la causa, porque ha sido un evento terrible asociado a unas lluvias causadas por una dana, pero la gestión de cómo controlar los daños tiene nombres y apellidos y tiene instituciones y mecanismos que tenían que haber coordinado esas instituciones. Y todo eso es lo que en algún momento tendremos que gestionar desde las instituciones a la hora de exigir responsabilidad. Porque si lo dejamos en manos de la calle, entonces la ola antipopulista se llevará por delante muchas cosas. Creo que es muy importante esto que está diciendo Lasalle. Podemos tener un sistema normativo ideal, extraordinario, óptimo, es decir, en el que funcione, digamos, la coordinación sobre el papel. Es decir, hacemos unas leyes, pues quedamos muy bien haciendo leyes que parecen fantásticas para resolver los problemas. Pero al final son las personas las que tienen que resolver los problemas y tienen que ponerlas en marcha y ejecutar lo que dicen las normas. Y yo creo que una de las lecciones que tenemos que aprender de lo que ha pasado en Valencia y en otros sitios, probablemente no es el momento, será en el futuro, y es sobre el sistema de elección de los líderes políticos. A mí me parece que hay una manifiesta incompetencia por parte de quien está dirigiendo una comunidad autónoma que tiene un presupuesto de más de 30.000 millones de euros. Es decir, no podemos dejar en manos de políticos profesionales que entran en un partido a los 17, 18 años, acaban la carrera y a partir de ahí empiezan a escalar. Es decir, cuando no han tenido ninguna experiencia de gestión en ayuntamientos, en diputaciones, digamos, en la vida real. Es decir, eso lo hemos conocido en España en los últimos años con los nuevos partidos, absolutamente incompetentes para gestionar la cosa pública simplemente por falta de experiencia. Yo creo que esa reflexión tiene que hacerse en este país en algún momento. Si el sistema de elección de los líderes políticos tiene que ser a partir del conocimiento, a partir de la experiencia y a partir de su dedicación a la cosa pública y que crean en la cosa pública. Cuando alguien que no cree en la cosa pública está al frente de un presupuesto de 30.000 millones de euros, pues es probable que ocurra lo que ha ocurrido.
ocurrido. Sí, yo quería añadir una cosa que me parece importante en relación con lo que ha dicho José María. Es fundamental que la respuesta sea efectivamente institucional, porque si no se la dejas a la calle o se la dejas a los líderes populistas. Pero con perdón, es que esto ya nos pasó en la pandemia. En la pandemia hubo también un baile de competencias, que no sé si os acordáis, yo me acuerdo muy bien, que si el estado de alarma, que si era competente, y se dijo, esto no puede volver a pasar. Digo, desde el punto de vista del Estado autonómico, hay que coordinarse, hay que modificar la ley de los estados de alarma, excepción y sitio, para que sea de otra forma. Se hizo en otros países, esta reflexión se hizo en otros países y se cambiaron las normas que se consideraron que habían sido o demasiado rígidas o demasiado complejas, porque no somos el único Estado que tuvo estos problemas. Y aquí no se ha hecho. Entonces te vuelve a aterrizar una catástrofe de estas características que, además de todo lo que has dicho, y tiene toda la razón Carlos, no, si los mecanismos de cooperación están y las normas están, pero lo que no está es esa, ¿cómo lo llamaría? Lealtad institucional, confianza entre administraciones. Y ese expertise. Por supuesto, pero quiero decir que esto ya nos ha pasado y que hemos llegado a esta catástrofe sin haber modificado nada. Todo mucho peor, mucho más polarizado, mucha menos confianza entre administraciones. Y quería terminar con una cosa que me parece muy importante, lo que ha dicho José Luis. La lógica de lo que hemos visto en estos días, ahora me refiero a los partidos y a los distintos gobiernos, es una lógica política. Es, oye, las competencias son tuyas, me lo van a recurrir, no son mías, ¿qué va a pasar si tal? Es una lógica puramente política. En ningún momento he visto yo que la gente, que los políticos hayan dicho, lo principal son los ciudadanos, ya que hay que ayudar. Y los mecanismos de cooperación y las herramientas son instrumentos para conseguir ese fin, no son un obstáculo, son los instrumentos que uno tiene para, entre todos, aportar esa ayuda o toda la ayuda que sea posible desplegar por parte del Estado, Administración Autonómica y Gobierno Central, para aclararnos. Pero fíjate, hay un detalle respecto de esta desconfianza que proyecta la política que no es aplicable a la política municipal. Porque en este caso los alcaldes de los municipios que se han visto afectados por las riadas no han sido cuestionados por nadie, siendo políticos también, y perteneciendo a los partidos que están involucrados en la madeja de responsabilidades de las que estamos comentando, ¿no? Y es curioso que no se han visto involucrados porque ellos han estado involucrados por la propia tragedia y con sus pocos o muchos recursos han hecho todo lo posible para tratar de atemperarla. Y han estado además en la calle y han estado además viéndose con la gente y compartiendo ese momento de dramatismo. Por lo tanto, a veces también ese distanciamiento que la política, con su oficialidad, proyecta sobre el día a día de la convivencia de lo político con los ciudadanos, tiene algo que ver, sobre todo cuando está muy marcada esa oficialidad por la polarización. Claro. Si cuando tienes que lealmente cooperar con alguien, no es una administración, sino que es una etiqueta política a la que ves como tu enemigo, porque la lógica de la guerra cultural amigo-enemigo proyecta eso, hace inviable la funcionalidad del Estado. Con Elisa de la Nuez, con Carlos Sánchez y con José María Lasalle, que hacía la reflexión de, bueno, los alcaldes también son política, y te diría más, y también es política y Estado, los bomberos, los médicos, los policías que en las primeras horas arriesgaron sus vidas, los militares, que la gente es lo que necesitaba que salieran a las calles, gestionar los recursos, los impuestos, la recaudación de impuestos para que tengamos esos servicios de ese Estado, eso también es política. Lo es, por ejemplo, ver cómo esa gente tiene una vocación pública que trasciende cualquier partidismo y que es ejemplar y que, por ejemplo, hace que en las calles de Paiporta, de Alfafar, de Picaña, de Algemesí, de Chivas, se puedan ver estos días policías y agentes y bomberos de diferentes comunidades. Esta mañana nos decía a las 7 de la mañana Juanma Graner que estaba en la Universidad Politécnica de Valencia, donde se estaban citando para tomarse el primer café de la mañana, para el desayuno, bomberos que vienen de otras provincias. Hola Juan, buen día. Buen día, Sastre. ¿Dónde estás ahora? Pues estoy en el pabellón donde han pasado la noche esas 300 personas, botellas de agua, sacos de dormir, mochilas, mantas, junto a los colchones. Y por cierto, están trayendo muchos más. Los que hemos visto agradecían la hospitalidad cuando se marchaban a la zona cero o cuando se marchaban a su casa, anunciando a continuación que más tarde va a llegar el relevo y hasta refuerzos. De ahí que estén llegando más colchones. Cansados e impresionados, primero por la magnitud de lo ocurrido. Muy parecida, pero a lo grande, a lo muy grande, esta catástrofe, a lo que pasó en el camping Las Nieves, que también estuvimos allí y rescatamos a todas las víctimas que estaban bajo tierra en los 48 kilómetros de río. Pues una cosa muy parecida, pero en urbano, pasado a urbano.
Entonces ha sido bastante fuerte y como está todo está bastante mal y tienen para mucho tiempo. Impresionados por eso, impresionados también por la solidaridad y la cantidad de voluntarios y voluntarias jóvenes. Es que me emociona mucho. Los chavales jóvenes bajando hacia Paiporta en hordas el lunes por la mañana con sus bolsas de plástico bajando a limpiar. 2 horas caminando para ir y 2 horas caminando para volver a casa para poder limpiar una calle. La verdad es que es algo bonito. Son bomberos, son efectivos de protección civil, son policías, son expertos en grandes catástrofes que antes de partir al barro esta mañana llamaban a la familia, informaban a los nuevos y nos decían eso que acabamos de escuchar, queda tanto por hacer. Aquí ahora mismo limpian, preparan colchones, preparan más galletas, más consomé, más agua y para cuando vuelvan. Y la universidad ha dispuesto para ellos y para ellas todas las instalaciones y hasta el gabinete psicológico. Hasta 1000 caben aquí. Una abrazada, Juan. Hasta luego. Gracias, adeu. En Paiporta está Javier Ruiz Martínez. Antes intentábamos la comunicación con él, pero ha sido una muestra en directo de cómo de complicadas siguen estando las cosas. Estos días, intentando hablar con gente de Paiporta, tenías que esperar a que tuvieran buen acceso al wifi porque era imposible la comunicación por la línea convencional. Javi, sigues por Paiporta, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Ahora creo que me oís mejor, sí, porque me he retirado un poco hacia afuera, hacia la zona de las rotondas, sé que conoces la zona, por las que se puede acceder todavía en vehículos. Y mira, te estaba escuchando antes el tema del Estado, de si el Estado está funcionando. Sí. Esto es una demostración clarísima de que probablemente tarde, sí, pero el Estado está funcionando. Estoy viendo ahora mismo a la Guardia Civil regulando el tráfico, a los bomberos de Huelva entrando en varios camiones, a la UME entrando con excavadoras. Las BRIF, no he visto de qué zona, pero no eran de aquí de Valencia porque era otra bandera y no la he reconocido. Las brigadas forestales también de otra comunidad entrando, 6 coches blancos todoterreno ahora mismo en dirección a Paiporta. Es decir, y bueno, y por supuesto los ciudadanos, porque los ciudadanos están entrando, la mayoría de ellos a pie, la mayoría de ellos en bicicletas, en motos, en camiones grandes con imágenes de ayuda humanitaria. Y claro, eso también es el Estado, eso es el Estado funcionando. Lo que pasa es que la dimensión de la catástrofe es tan grande, el terreno a cubrir es tan grande. Ayer en el reportaje que os he dejado para esta mañana os contaba que hice el recorrido desde Torrent hasta aquí abajo, hasta la zona de Sedaví, son 12 kilómetros. Hay que hacerlos andando porque no hay forma de pasar en coche de ninguna manera, solamente se puede pasar montado en un vehículo de emergencia y claro, ahí es cuando te das cuenta de lo grande que es la zona afectada, lo grande que es la zona inundable del Barranco del Pollo, lo grande que es la zona en la que hay miles de coches afectados, miles de casas afectadas y claro que el Estado está funcionando. Lo que pasa es que es muy difícil que se pueda ayudar a tanta gente tan rápido con tantos medios. Mira, pasa ahora otra caravana, 112 Galicia. Insisto, esto también es el Estado. Esto también son municipios pequeños que han venido. Beniparrel, mira, otro coche ahora mismo del ayuntamiento de... En fin, yo creo que es bastante descriptivo esta gigantesca caravana de vehículos que está entrando ahora mismo desde esta rotonda a la que me he tenido que salir para poder tener cobertura, porque esto también es el Estado sastre. Javi, gracias. Un saludo, hasta luego. Instituciones, empresas privadas y sobre todo también una gran ola de solidaridad de ciudadanos, de particulares, de esos que muchas veces despectivamente se refieren a ellos como la generación de cristal, que son los jóvenes que desde primera hora se pusieron con la escoba, con las palas y fueron... acudieron directamente a las zonas donde más se les necesitaba. La semana pasada vimos en esta... Es tanta la ola de solidaridad que es muy difícil organizarlo, pero es necesario que haya cierta organización para que no derive en el caos que vimos el fin de semana pasado, por ejemplo, en la ciudad de Les Arts. Miguel Salvador es el presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Comunitat Valenciana. Señor Salvador, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días. Quisiera compartir con usted esta reflexión porque, verá, nos llegan mensajes durante toda la semana de que este fin de semana hay muchísima gente dispuesta a acercarse a Valencia, a ir con la mejor de las voluntades para intentar ayudar. Pero creo que ustedes temen que la cosa pueda ser que desborde la situación de forma que pueda complicar
un poco o que pueda complicar mucho las labores de reconstrucción, las labores de retirada de los residuos que sigue habiendo, del barro que sigue habiendo. La pregunta entonces es, ¿cómo puede organizarse alguien? Es decir, alguien que en este momento tenga ya la decisión tomada de ir, que esté preguntándose cómo ayudar o cómo bajar a Valencia este fin de semana, ¿cómo hay que hacerlo para hacerlo bien? Bien, bueno, nosotros como plataforma de voluntariado de la mano de Generalitat, desde el sábado que montamos un dispositivo aquí en el Museo de las Artes y las Ciencias, y claro, lo montamos como muy rápido. El viernes nos avisaron para montarlo el sábado, y el sábado realmente tenemos que reconocer que esto fue algo caótico, porque aparecieron 15.000 personas a las 8 de la mañana, y claro, organizarlas fue dificilísimo. Luego la conexión con los ayuntamientos falló en algunos puntos de recogida, en el sentido de que faltaba gente de protección civil, de ahí y en general técnicos del ayuntamiento, porque había muchísimo barullo en los pueblos afectados. Entonces el sábado, digamos que fue algo de prueba. Nosotros pedimos disculpas por los errores, pero ya el domingo, visto lo acontecido, pues cambiamos la situación y hemos hecho una aplicación que se llama Enter Ticket, en el que a partir de ahí ya el día anterior y en contacto con los ayuntamientos ya tenemos conveniados con los ayuntamientos el número de voluntarios explícito que quieren y los ayuntamientos a los que tenemos que ir con contacto fijo en el propio municipio. Es decir, para irnos entendiendo, que en este momento las personas que quieran ir a Valencia tienen, si así lo prefieren, es una manera, una posibilidad de organizarse, el sistema de la plataforma por el voluntariado, ahí se pueden inscribir y habrá los autobuses suficientes. ¿Usted puede garantizarnos que habrá los autobuses suficientes como para que la gente vaya saliendo a los ayuntamientos que pidan ayuda de voluntarios? Sí, estamos totalmente convencidos, porque las empresas de transportes, de autobuses, nos ceden autobuses. De hecho, hoy mismo, ya hace como 20 minutos, han salido 800 personas en 20 autobuses. Lo tenemos organizado de manera que ya sabemos la acción que van a hacer, porque ahora estamos dividiendo acción de clasificación y reparto de alimentos, que son un grupo, y luego acción simplemente de limpieza. Entonces nosotros ya por la tarde, conforme esta mañana ya tenemos 1.000 apuntados para mañana, este fin de semana va a ser espectacular, entonces ya hacemos la demanda a través de Generalitat de los autobuses y van viniendo. El sábado pasado teníamos aquí 120 autobuses, es decir, por autobuses no va a ser. Lo que sí que yo quisiera comentar desde plataforma es que, por favor, como dice la plataforma de voluntariado y la ley del voluntariado, esto es voluntariado, no voluntarismo. Por consiguiente, el voluntariado es una acción organizada, como definición por la ley, literal. Una acción organizada y dirigida por organizaciones sociales que trabajan en el terreno y saben realizar dichas acciones de manera eficiente. Es decir, esta mañana aquí han venido 800 personas y en cosa de 20 minutos han salido ya hacia los pueblos. Ya llevamos desde el domingo actuando así y todo ha superfluido, y yo pediría a la ciudadanía que viniera en ese sentido, que la respuesta es magnífica y simplemente es venir aquí. Aquí les ofrecemos todo tipo de material de limpieza, todo tipo de productos para que ellos puedan, alimentos para que ellos puedan comer, protección. Ahora mismo esta mañana han traído trailers de EPIs, que se están llevando la EPIs, guantes de resina, mascarillas, gel, lejía, productos de limpieza, todo lo necesario. Pero ¿y qué ocurre con aquellas personas que quieran bajar o que hayan tomado la decisión de bajar mañana y que no sepan bien dónde ayudar y que a lo mejor no pueden inscribirse porque se cubre el cupo de la plataforma del voluntariado? Es decir, esta gente, ¿qué es lo mejor que tiene que hacer? ¿Tiene que llamar a alguna ONG, a ir a algún ayuntamiento en concreto? ¿Cómo se puede hacer para canalizar esa ayuda sin que mañana y el domingo haya imágenes de colapso que entorpezcan la reconstrucción? Vale, yo les pediría a todas estas personas, que sé que van a ser muchas, que se pusieran en contacto con nosotros en la página web de Plataforma de Voluntariado. Nosotros, como red de redes, somos 168 entidades en la Comunidad Valenciana. Aquí esto comprende todas las que todo el mundo conoce: Cruz Roja, Cáritas, Médicos del Mundo, Save the Children, ACNUR, todas las que todo el mundo conoce, y más pequeñas, que al margen de este dispositivo
este estudio que estamos redactando desde aquí, están en coordinación con nosotros y nos dicen, estamos haciendo una acción en tal sitio, estamos abriendo un albergue en tal sitio. Nosotros, la gente que no pueda inscribirse, porque entiendo que este fin de semana habrá total colapso, sí que les podemos llevar a entidades que... A mí ahora mismo una entidad Voluntarios por la Mar nos ha pedido gente con furgonetas para repartir medicación en residencias. Pues yo los derivo, en plataforma los derivamos a esa entidad. Cruz Roja nos ha pedido más apoyo. El Banco de Alimentos nos pidió ayer apoyo. La Federación de Personas Sordas están también intentando localizar a personas sordas que nos hacen con ellos. Un colectivo de mujer de migración, se llama Por Ti Mujer, también nos está pidiendo apoyo para localizar a mujeres indocumentadas que no las localiza nadie. Es decir, que faena hay. Lo que tiene que estar es canalizada, y para eso está la plataforma de voluntariado, que creemos que es el referente. Aquellas personas que no puedan ir o que estén pensando en por qué va a hacer falta ayuda durante mucho tiempo, yo creo que este mensaje también conviene que lo demos, es decir, que esto no se acaba este fin de semana, ni esta semana, ni la que viene, ni lamentablemente en muchos meses. Pero aquellas personas que en este momento no puedan ir, pero que estén pensando en mandar dinero o en mandar ayuda, ¿qué es lo que hace falta y dónde mandar el dinero? Sí, en mandar dinero, si no tienen las personas algún referente a alguna entidad concreta que la conozcan o tengan algún tipo de predilección por ella, nosotros tenemos en plataforma un número de cuenta en el que pueden destinar cualquier tipo de donación económica, se les puede enviar incluso un certificado para que les graben en Hacienda, siempre y cuando no tengan alguna entidad concreta, es muy sencillo, número de cuenta de plataforma. Y en cuanto a la ayuda, ¿qué es lo que se necesita? Porque hay mucha gente que sigue enviando comida, nos decían desde muchos ayuntamientos, comida ya no hace falta, hacen falta, pues, usted decía las EPIs, mascarillas. ¿Qué es lo que materialmente hace falta en este momento? Exactamente, me encanta que me hagas esta pregunta porque hoy mismo hemos tenido que enviar a Picaña un grupo de voluntarios con furgonetas porque la comida caducaba mañana, o sea que había que repartirla hoy. Entonces de comida ahora vamos totalmente saturados de comida y de ropa también. Eso no quiere decir que ropa paulatinamente irá haciendo falta, es decir, porque ahora se les ha dado a las personas cierto número de ropa, pero esto como va a ser efectivamente muy largo, entonces habrá que renovar el vestuario porque tengamos en cuenta que no tenían nada, que ni ropa interior. Entonces ropa sí que vamos clasificando, pero... Y alimentos, por favor, no, porque ahora lo que más se necesita es botas de agua, material de limpieza de calles y, muy importante, material de higiene personal. Para las propias personas afectadas me refiero a geles, champús, toallitas, todo este tipo de... Pero yo sí que haría un llamamiento, por favor, que no, más comida, ¿no? Porque los bancos de alimentos están ya saturados y es que además hay. Es decir, que estos canales que hemos visto que se han abierto y que han funcionado porque la ayuda ha llegado, la comida ha llegado, los equipos de fútbol, las ONGs en Valencia, las fallas de todos los municipios que están todos los casales con muchísima vida recogiendo esa ayuda, lo que se necesita ahora es que en vez de llevar el agua y la comida de los primeros días, que llevemos toallitas, geles, champús, compresas, pañales, etcétera, entiendo. Correcto. Ese es el porque eso no quiere decir que vayan cambiando las... Esto es un voluntariado de sostenibilidad, es decir, como bien comentaban antes, esto va a estar mucho tiempo. Entonces, ahora la demanda real es esta, no comida y ropa. Seguramente dentro de 15 días ropa hará falta, como he dicho anteriormente, porque habrá que renovar vestuario. Sí. Y entonces hay que adecuarse a las demandas, pero que no nos las inventamos nosotros, es que son las que nos hacen los propios afectados y los ayuntamientos. Pues Miguel Salvador, queríamos tener con usted esta conversación que me parece muy interesante tenerla a las puertas de un fin de semana en que mucha gente, insisto, con la mejor de las voluntades y porque siente esta necesidad de ayudar, porque hay gente que está pidiéndonos ayuda, la importancia de que esta ayuda no se convierta al final en un problema que pueda... Usted me comentaba ayer que incluso hubo problemas de desplazamientos de servicios de emergencia y de rescate ayer, por tanto que eso no se vuelva a producir, ¿no? Sí. Yo es que ya desde el primer día es que, yo estuve en el terreno, en la torre, que está muy cerca de donde habito yo, y es que era un caos, es decir, es que no podían salir ni vehículos de emergencias ni incluso coches de funeraria, que yo vi 3, que no tenían acceso de salida
por el puente de acceso a Valencia porque estaba todo bloqueado de personas, claro. Había un éxodo de gente que venía de la Torre, afectados, y otro éxodo de gente que venía de Valencia que venían a ayudar. Y se bloqueó completamente el barrio de San Marcelino, que es el anterior a la Torre, que yo estaba por allí. Y esto no se puede producir porque tenemos que dejar actuar, en primer lugar, a los profesionales, sobre todo, ya digo, en situaciones de ambulancias, de emergencias y tal, y que yo en resumen digo que, por favor, coordinación, y si no se sabe algo, que llamen, que estamos a su total disposición en plataforma. La plataforma del voluntariado, la pueden buscar en internet, la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana, que es la que fue asignada por la Generalitat la semana pasada para organizar lo que ocurrió en la ciudad de Les Arts. Por aquí empezábamos con el señor Salvador reconociéndonos que aquello fue caótico, pero parece que a lo largo de estos días se han podido organizar. Se espera mañana que acuda también muchísima gente, pero por eso me parece muy importante incidir en esto, en que pueden inscribirse, en que pueden repartirse también en los días, porque esto va para muy largo. Miguel Salvador, presidente de esa plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana, muchas gracias por su tiempo y especialmente por su trabajo. Mucho ánimo y hasta la próxima. Muchísimas gracias y gracias por darnos voz y por favor no os olvidéis de lo que ha ocurrido aquí, que esto va para mucho tiempo. Muchísimas gracias. Puede tenerlo por seguro. Un saludo. Quisiera completar el tramo antes de abordar otros asuntos, saludando como hacemos los viernes hasta ahora a Idafe Martín. Hola Idafe, buenos días. Hola Sastre. Bueno, saben que con Idafe repasamos los viernes algunas de las cosas que hemos leído durante la semana, en la que se ha hablado mucho de bulos y de desinformación, aunque esta mañana, Idafe, tú querías hablar no de un bulo, sino de un enfoque más bien, es decir, cómo contar un hecho para que parezca otra cosa. Y te has fijado en una portada de ABC cuyo titular a toda plana decía: Seguridad Nacional advirtió a la Moncloa de la Dana 12 horas antes. Sí, Seguridad Nacional advirtió a la Moncloa de la Dana 12 horas antes. Es absolutamente cierto. El problema es que Seguridad Nacional avisó a la Moncloa, avisó a la Generalitat Valenciana, al Ayuntamiento de Valencia, al Ayuntamiento de Tomelloso, a los inuit que viven en iglús en Groenlandia, a la Estación Espacial Internacional, porque los informes de Seguridad Nacional se cuelgan en su web en el momento en que se emiten. Por lo tanto, era información pública. Lo que da a entender ABC en su portada es que era información solo para la Moncloa y que la Moncloa no avisó a las demás autoridades. Pero la información está en la web de Seguridad Nacional desde las 8 de la mañana del día 29. Es decir, ABC además lo vende como una exclusiva, cuando si eres toda una cosa... ¿Y fue solo ABC y DAFE o hubo más medios? No fue solo ABC. Ayer apareció también en el debate, además muy simpático porque pillan la información de la web de Seguridad Nacional y le ponen la marca de agua, como si hubieran hecho una super investigación periodística para encontrar un documento como si fuera privado, que el documento lleva 8 días colgado en la web de Seguridad Nacional. Entonces ellos le ponen la marca de agua. Pero bueno, del debate el bulo es como el bulo diario del debate, es encontrar qué bulo lleva cada día, pero ABC se supone que es un periódico serio, que es un periódico bien hecho y que caiga en esta cosa de publicar en portada un bulo que parece que le sopla si se cae el bulo, que no es un bulo, no sé, uno espera que un bulo en ABC sea un bulo bien elaborado, que a uno le cueste horas de rascar y rascar para demostrar que es un bulo, pero lo de ayer era un hazmerreír en Twitter, era como, pero señora, que tiene usted el informe de Seguridad Nacional en su mano desde que lo tiene el gobierno, porque está en la web, es una cosa pública. Entonces, ayer fue un poco eso, fue un poco de... Da un poco pena, ¿no? Ver cómo esos digitales así más ultra se van por ese tobogán, pero ver a veces caer así en portada, pues fue un poco un susto, no sé. Y gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chao. El Abierto. Ser podcast. La crónica del mundo, pues el traspaso que ya empieza a trabajarse en Estados Unidos. Donald Trump ha designado ya a su jefa de campaña como su próxima jefa de gabinete, y esa frase de Joe Biden que dijo ayer: no puedes amar a tu país solo cuando ganas. Y ocurrió que justo en ese momento se celebraba en Budapest una reunión de los líderes, una cumbre de los líderes europeos, con Víctor Orbán, al que le toca la presidencia de la Unión, como anfitrión. Allí en Budapest estaba el enviado especial de la SER, que es Enrique García Pozo. Enrique, cuéntanos, buenos días.
Hola, Sastre, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, podemos decir que estos días Europa se somete aquí en Budapest a una especie de terapia colectiva, ¿no? Porque los 27 se están proponiendo abordar los desafíos de un nuevo tiempo con Donald Trump en la Casa Blanca, con una guerra, la de Ucrania, que tiene cada vez más actores implicados y por tanto más riesgos, y con fisuras dentro de un Consejo Europeo que ha apostado por pasar del desánimo o el shock de la victoria de Donald Trump y pasar a la acción, al menos determinar el punto de partida. Y ese punto podría ser una pregunta: ¿cuáles son nuestras debilidades? Queremos jugar en un mundo cada vez más violento y con un actor, Estados Unidos, dispuesto a saltarse todas las normas. Hay consenso en que Europa tiene que caminar de forma más autónoma en defensa. No podemos seguir subcontratando nuestra seguridad a los americanos, decía Emmanuel Macron. Ellos defenderán sus intereses. Normal, nosotros tenemos que defender los intereses europeos. Pero el horizonte está claro, más autonomía en defensa, pero cuando hablamos de la guerra en Ucrania, frente a una mayoría de líderes que aboga por un apoyo incondicional a Kiev y con la promesa de Donald Trump de acabar con la guerra en 24 horas, el anfitrión, Viktor Orbán, vuelve a salirse de la ecuación. Orbán rechaza hablar de plan de paz. Su apuesta es: primero hablemos del alto el fuego. Pero claro, para hablar de alto el fuego, la exigencia es que Ucrania y Rusia se sienten a hablar. Zelensky responde: hablar de un alto el fuego sin un plan de paz es peligroso porque será la continuación de la ocupación rusa, algo inaceptable para Ucrania y un suicidio para Europa. Los líderes van a seguir debatiendo este viernes para encontrar fórmulas para evitar una unión con reproducción asistida, con la mayoría de líderes trabajando para amortiguar la vuelta de Donald Trump y con un líder, lo escuchábamos, Orbán, que no sacó ayer el champán como había prometido, pero que sí dijo a los periodistas que había celebrado el triunfo del republicano brindando con vodka. Esa es la imagen. Cuando nos preguntamos por las reacciones en algunas partes de Europa de la victoria de Donald Trump, pues la imagen es Viktor Orbán brindando con vodka. Enrique, gracias. A vosotros, un abrazo. No esperaba brisa fresca, aquel ardor que me causaba. Y con Ana Osley y Pepe Rubio, que vienen ya a contarnos los contenidos que tenemos preparados a partir de las 10. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Y voy a empezar yo con muchísimas ganas porque hoy toca música. Hoy viene Fernando Neira y llámalo casualidad, vamos a decirlo así. Curiosamente, hoy la arqueología que nos propone es indagar en las canciones de Coldplay. Será... ¡Qué casualidad! Serán los astros... No sé por qué. ¿Sabes que a mí me gusta mucho Coldplay? ¿Lo había dicho alguna vez? ¿En serio? Sí. ¿Qué me dices? Sí, qué casualidad. Pues vas a saber hoy, por ejemplo, qué relación tiene el grupo con la ciencia ficción, con grandes títulos de la ciencia ficción. Vale. Y después de escuchar sus primeras historias musicales, vamos a conocer a un artista que es uruguayo, pero a la vez es neoyorquino. Puede hablarnos un poco de las elecciones en Estados Unidos y va a hablarnos también mucho de música y matemáticas, porque él iba para matemático, pero algo le pasó y cambió su rumbo totalmente. Es Juan Wouters. Y vamos a escuchar a los oyentes porque el viernes es su día. Y más oyente, pero ya, porque tienen que llamar ya al 900-100-800 para donar libros a la biblioteca de Hoy por Hoy. 900-100-800, esos libros que te han marcado, que has regalado a todo el mundo, que recomiendas, pues hoy nos los recomiendas a nosotros, 900-100-800. Y el que recomendamos nosotros, porque va a ser nuestro invitado, es Redes de Eloy Moreno. Bueno, es la gran estrella del rock. Es un fenómeno increíble, Eloy Moreno. Increíble, entre quinceañeros, bueno, y mayores. Porque sí. La verdad es que este libro yo también creo que lo deben leer los mayores. Pues ya saben, 900-100-800. ¿Qué libros quieren incorporar ustedes a los anaqueles de la Biblioteca de Martínez Asensio? De momento, Carlos Sánchez, Elisa de la Nuez, José María Lasalle, gracias por compartir con nosotros esta mañana y buen fin de semana. Hasta luego, buen fin de semana. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.